Los fondos para este programa son proporcionados por la tienda Foundation y Annie Patton. La que Bienvenidos a un conocimiento poco común. Soy Peter Robinson. Nuestro programa de hoy. Libertarismo. Nuestro invitado, el economista ganador del premio Nobel Milton Friedman. Para millones de estadounidenses las motocicletas representan la libertad del individualismo rudo. Los placeres de rugiendo por el camino abierto mientras el viento corre por tu cabello y gritaría a través de tu cabello si no tuvieras un casco puesto cuando se sube a su bicicleta. Cada motociclista tiene la opción de usar el casco y lograr una mayor seguridad. Quítese el casco y diviértase más. Cada motociclista tiene una opción que tomar, excepto en los más de 20 estados, incluido este estado de California, que exigen el uso de un casco por ley, y ese es precisamente el tipo de tema del que hablaremos con Milton Friedman hoy como un DR libertario. Friedman cree en la máxima libertad posible para el individuo, pero también reconoce la necesidad de ciertas funciones gubernamentales que funcionan como decide cuándo es legítimo que el gobierno nos quite parte de nuestra libertad. Friedman y yo no hablaremos de cascos de motocicleta, pero discutiremos temas más amplios como cómo un libertario ve la seguridad pública, protege el medio ambiente o decide el tamaño correcto del gobierno. Comenzamos preguntándole al Dr. Friedman qué es un libertario. La definición típica de libertarismo, en mi opinión, es que un libertario quiere el gobierno más pequeño y menos intrusivo, consistente con una máxima libertad para que cada individuo siga su propio salario y sus propios valores, siempre y cuando no interfiera con cualquier otra persona. Está haciéndolo mismo, de acuerdo con la máxima libertad de cada individuo, siempre y cuando no interfiera con otros individuos que persiguen su propia libertad. Pero de hecho, hay dos versiones realmente diferentes del libertarismo, la más extrema. La versión del libertarismo tiene un principio central: es inmoral iniciar la fuerza sobre cualquier otra persona. Esa es la visión principal, que es principal en el tipo libertario de hierro, por lo que el poder coercitivo de esto es inmoral en sí mismo e inmoral en sí mismo, y no todo lo que necesitas saber para saber que algo del Estado es inmoral es si implica el inicio de la fuerza. Eso es un soplo. Ahora hay otra marca que sería favorable, a la que se podría llamar libertarismo consecuencialista, y es la que lo acabas de definir bien. Lo acabas de definir, pero gracias, me llevaré el crédito. Veo la forma en que trabajas con estudiantes de posgrado ahora. Si me permites explicarte una serie de preguntas que flotan en la mente moderna. Y pregunte cómo los aborda un libertario. Pregunta número 1: el medio ambiente. Ahora, mucha gente que vive en Manhattan le sorprendería que Central Park es muy importante para sus vidas, y que si Milton Friedman se saliera con la suya, lo entregarían al mercado y lo enterrarían debajo de rascacielos y estacionamientos en 18 meses, o el tiempo que le tome a Donald Trump levantar las estructuras. No se necesita una agencia gubernamental para mantener los teatros en Nueva York. No se necesita una agencia gubernamental para mantener los museos y el arte. Museos en Nueva York. El Museo de Arte Moderno no es un museo gubernamental, es privado. Casualmente había dos tipos: son empresas privadas con fines de lucro, no son empresas sin fines de lucro, como el museo, como la ópera, y así sucesivamente. De la misma manera, si Central Park no fuera propiedad del gobierno, nunca se habría convertido en el lugar inmundo en el que se convirtió. ¿Olvidas lo que pasó en Central Park? Nosotros, durante algunos años, vivimos hace mucho tiempo
Estaba en Central Park West cuando estábamos en Nueva York, era bastante bueno durante la guerra incluso. Entonces era una muy buena dirección, no estaba mal, me vestía pero no era particularmente bueno, pero pudimos tomar nuestros hijos, fueron al parque y, lo que sé, eran bebés y le permitimos que lo dejara con una niñera adolescente y nadie estaba preocupado por la seguridad, pero en años más recientes, hasta hace muy poco, Central Park se convirtió en un lugar donde no lo harías. Atreverse a hacer eso no era seguro, eso era porque era un parque gubernamental. El principio central es que nadie cuida lo ajeno tan bien como cuida lo suyo propio. Si Central Park fuera de propiedad privada sería ventajoso brindar recreación. Acabas de tocar algo muy importante, porque una de las cosas que estoy tratando de distinguir aquí es hasta qué punto tu libertarismo es efectivamente una posición moral. Lo haces porque es correcto y justo, crea las mayores condiciones de justicia, y hasta qué punto lo haces porque funciona y me parece que tienes ambas razones bastante bien resumidas. Si no funciona, lo principal es que si no funciona, sería una meta imposible. La única razón, hay alguna posibilidad de mantener al gobierno limitado porque el gobierno es muy ineficiente y lo hace tan mal. Permítanme intentarlo. Durante la revolución industrial del siglo XIX, el gobierno en Gran Bretaña era muy limitado y la empresa económica prácticamente no estaba regulada, pero eso no era exactamente una la edad de oro, ahora fue una y otra vez. Y otra vez escucharás que lo hemos intentado, el mundo occidental ya lo ha intentado menos. Una feria, déjala destrozar la economía, y terminó con el Londres que Charles Dickens retrató: sucio, asqueroso, trabajo infantil, simplemente un desastre terrible. ¿Cómo que haces con él? Bien. ¿Cómo llegó a ser eso? Fue un desastre terrible, pero lo que lo limpió fue Disraeli y su sociedad, las leyes sobre trabajo infantil y no sé qué. Lo limpió, fue un progreso de la empresa privada, porque tenías una razón por la que era tan complicado, era porque había que quemar carbón, y el tipo de carbón que estaba disponible en Gran Bretaña tenía mucho humo y era complicado, y una vez que se pudo utilizar petróleo, gas natural, mejores hornos, todas esas cosas es lo que hizo posible limpiar Londres. Ahora, en lo que respecta al trabajo infantil, lo que sucede es lo que sucede en la imagen que se dibuja de Gran Bretaña en el siglo XIX. Es que no había una imagen de lo que sucedió antes de por qué toda esta gente de lejos de las áreas rurales vinieron a la ciudad. Vinieron a la ciudad porque pensaron que sería peor, o porque pensaron que sería mejor, y era peor o no era mejor en los primeros días. Ya sabes, no hay pocas cosas que sean 100% negras o 100% blancas. Hay varios tonos de gris y lo que buscamos es el menor tono de gris posible. No voy a decir que todo era color de rosa en Gran Bretaña en ese momento. No estaba bien mirar alrededor del mundo hoy en día, donde al menos hay color de rosa en aquellos países donde las cosas están dirigidas por el gobierno, no en aquellos países donde hay empresas privadas, así que estás haciendo lo mismo. Fue cierto en Gran Bretaña, las condiciones en las áreas rurales, en las granjas, eran mucho peores que las condiciones en la ciudad, pero no eran visibles, están ocultos, nadie vio lo que viene hoy. Dickens no paseó por el país, ¿verdad? Entonces lo que estás diciendo es que esta mentalidad, la imagen que impulsa incluso hasta el día de hoy gran parte del debate ambiental, es simplemente, puede que sea cierta hasta donde llega, pero recomendaría una mayor comprensión histórica, pero no solo el presente histórico. Estamos en las áreas más contaminadas del mundo hoy en Rusia. Rusia tiene razón, porque todo en Rusia estaba controlado por el gobierno. Allí lo sabría, y sigo enfatizando que nadie va a cuidar la propiedad de otra persona tan bien como cuidará su propia propiedad, pero ¿quién debería cuidar los recursos que todos compartimos, como el aire que respiramos? Voy a insistir una vez más sobre el aire ambiental aquí en California.
Resulta que hay 30 millones de personas a las que les gusta respirar y tenemos, particularmente en la cuenca de Los Ángeles, el smog que comienza en la década de 1970, cuando el movimiento ambientalista comenzó hace mucho tiempo, se remonta a 100 años, 200 años, hay historias de los indios que describen eso como un área con smog, por lo que parte de lo que está sucediendo es natural, pero sin duda lo que pasa es que hay un argumento a favor del gobierno. Exigir que paguen aquellos que imponen costos a terceros. Y el punto es con respecto al smog. La forma eficiente de hacerlo es, usaste el mercado. ¿Cómo creas? Derechos de propiedad en el aire. Bueno, lo haces ahora vendiendo el derecho a emitir una cierta cantidad de contaminantes al aire. Ahora tiene un mercado de efluentes, derecho para las grandes empresas manufactureras, para la fabricación hoy en día, que es de donde proviene la mayor parte, y usted hace lo mismo cobrando, esencialmente, lo que lo convierte en un requisito que los automóviles tengan. Tener bien los convertidores catalíticos y eso efectivamente hace que los individuos sean responsables de los costosos impuestos a otros. Recuerden que lo que dije es que la característica clave de una visión libertaria es que uno debe ser libre de hacer lo que quiera siempre que no impida que otras personas lo hagan haciendo lo mismo y, por lo tanto, el único caso para el gobierno es cuando no es factible que los acuerdos de mercado hagan que los individuos paguen para compensar a otros por cualquier daño que les impongan. Si usted y yo celebramos un acuerdo para comprar o vender bien algo que es nuestro negocios. ¿Verdad? Tú puedes perder, yo puedo perder, o más probable es que ambos ganemos. No vamos a entrar en esto a menos que ambos pensemos que es mejor para nosotros, pero hay casos como el de la central eléctrica que emite humo que me ensucia camisa, en la que el poder de la empresa me está imponiendo un costo por el cual no estoy siendo compensado. Esos son los únicos casos, pero hay que matizar eso, señalando que cuando el gobierno y los encantadores también lo son, emitir humo también impone costos a terceros, porque siempre es un acuerdo muy imperfecto y, además, siempre tiene que recaudar impuestos, y en el proceso de recaudación de impuestos, como siempre digo, hay una chimenea detrás de cada programa gubernamental. Chimenea en la parte posterior de cada programa gubernamental. Con eso te refieres a una distorsión en el mercado, en una imposición, por supuesto, a terceros por la cual los terceros no son compensados, por lo que la característica clave en la que se encuentra una circunstancia en la que es legítimo para el gobierno intervenir normalmente sería cuando los derechos de propiedad son vagos o difusos. Es así de correcto, y donde es casi imposible precisar eso es un problema en el caso de la planta de energía. Bien. Es que no hay manera de decir que tienes que obtener el acuerdo de cada una de las personas cuyas camisas vas a ensuciar bien y pagarles por el privilegio de ensuciar sus camisas antes de que puedas hacerlo. Así que en el medio ambiente los verdes realmente tienen un punto en que es un área donde hay una fuerte caso, pero en la mayoría de los casos en la práctica, cuando lo miras, hay algunas personas en PERC, como sabes, que tienen a Carrie Anderson, que estoy seguro de que has estado en tu programa, así es, que han demostrado que hay muchos casos en los que los acuerdos de mercado son mucho más efectivos que los acuerdos de comando y control. Está bien, ahora tenemos un poco, pero debe haber algunas áreas de alimentos y medicamentos, por ejemplo, donde la seguridad pública solo puede garantizarse a través de la participación del gobierno. La administración de medicamentos, que regula todo, desde los medicamentos que las compañías farmacéuticas pueden poner en el mercado hasta los ingredientes de los artículos que compramos en los estantes de las tiendas de comestibles. Déjenme darles un ejemplo. La tapa amida MMMLUDE podría calificar los exámenes favoritos de todos. Bueno, estoy bien. Puede que esté liderando con la barbilla en este caso, pero voy a hacerlo de todos modos. Años 50 y 60. Se comercializa en Europa como un medicamento para ayudar a las mujeres a superar las náuseas que a veces experimentan durante el embarazo. Dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos. Había sido probado inadecuadamente en los
Estados Unidos y por eso se comercializó en este país con el resultado de que miles de niños nacieron con horribles defectos de nacimiento en Europa de madres que habían usado la tapa amida, pero eso no sucedió en los Estados Unidos. Niños. Porque la FDA había intervenido y había mantenido ese medicamento fuera del mercado, gracias a Dios por la FDA. Bien, mal está bien, porque este es un caso en el que salvaron vidas. Este fue un buen juego, pero supongo que son igualmente lentos en adoptar un medicamento que resulta ser muy bueno y muy beneficioso. ¿Cómo verías las vidas que se pierden por eso? Eres un funcionario del FBI. Tienes la duda de si aprobar o desaprobar un nuevo medicamento. Si lo apruebas y resulta para ser una mala droga como la mente de cuero, estás en la sopa. Vas a tener tu nombre estará en cada mesa. Me arrastran mal solo para testificar por otro lado. Si lo desapruebas pero resulta ser bueno, más tarde lo demostrarás. 4 o 5 años después, nadie se va a quejar de que no lo hayas demostrado antes, excepto esas compañías farmacéuticas codiciosas que quieren obtener ganancias a expensas del público, como dice todo el mundo. Dirá, y por eso el resultado es que la presión sobre la FDA siempre es para que se retrase en la aprobación, y hay enorme evidencia de que han causado más muertes por sus amargas aprobaciones tardías que las que han salvado por sus aprobaciones tempranas, por lo que su opinión es abolió la FDA por completo, y lo que sale bien es en interés propio de las compañías farmacéuticas no tener estas cosas malas. ¿Crees que el fabricante de talidomida obtuvo ganancias con IC solidificados o largos? Y hay que tener personas responsables del daño que lo hagan. Debería haber sido bombeado por la ley de daños y se encarga de mucho de esto. Absolutamente bien. Si yo, si Lilly o Merck o alguien más inventa una droga que me hace daño, ellos tienen voy tras ellos, lo hago, se une a una demanda colectiva con todos los demás que han tomado esa píldora y los demandamos por miles de millones de dólares y eliminamos por completo el capital de sus accionistas, y luego que tienen todo el interés en ser extremadamente rigurosos al probar ese medicamento antes de ponerlo a disposición. Permítanme darle a ustedes diferente, está bien, todas las reglas impuestas a las aerolíneas por motivos de seguridad. Supongamos, ¿quién tiene más interés en prevenir accidentes aéreos después de que los propios pasajeros, las aerolíneas? Bueno, ni siquiera está claro que los procedimientos tengan más entradas en la aerolínea. De acuerdo, porque están incluidos en el pasajero. Los pilotos tienen razón, por supuesto, porque un gobierno va a mejorar la seguridad de las aerolíneas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo pueden agregar algún incentivo a alguien para mejorar las aerolíneas más seguras? Hasta donde puedo, dice Milton Friedman, realmente se opuso a todas las regulaciones de salud y seguridad. Déjenme pruebe esto con él. No tiene el público derecho a saber sobre el contenido nutricional de los alimentos que compra. La obesidad es un gran problema en este país, pero hasta hace pocos años era muy difícil para una persona que hacía dieta recoger un paquete en el supermercado y averigua cuáles eran los ingredientes, cuál es el contenido de carbohidratos, la grasa, las calorías, etc. Así que el gobierno impone reglas bastante modestas para publicarlos valores nutricionales en los paquetes en el supermercado. Ahora puedes pensar en decir, esto tiene tanta grasa, esto tiene menos grasa, compraré esto ahora. ¿No es eso una intervención gubernamental modesta y completamente aceptable? Sigamos adelante. Y el gobierno también impide que se transmita información útil. Déjame darte el ejemplo más simple. Vale, aspirina, usted no, y sé qué es aconsejable tomar una aspirina cada 2 días para reducir el peligro de un ataque cardíaco, pero eso no está permitido indicarlo en un paquete de aspirina debido a que la FDA prohíbe que ellos controlen la información. Eso se puede decir en una etiqueta. En este momento hay algunos fabricantes libertarios de medicamentos que han propuesto, que han tratado de impulsar la idea de que pueden ponerlo en sus productos. Esto es lo que dice la FDA y esto es lo que decimos elegir, y no se les permite hacerlo, ni siquiera se les permite hacerlo, de modo que si los clientes realmente quisieran saber acerca de los ingredientes
Sería de interés propio de las personas que los producen ponerlos en sus paquetes. Los paquetes que tenían los ingredientes serían más atractivos para los consumidores y los que no los tenían, pero ahora siempre es un misterio para mí por qué la gente piensa que algunos expertos en una oficina de Washington que no te conocen a mí no me conocen. No sé, nuestros hijos saben mejor que usted. Y yo hacemos lo que queremos tener en nuestros paquetes y lo que queremos que nuestros hijos sepan una vez más, en general, deshacerse del FDF, deshacerse de estas regulaciones gubernamentales. Absolutamente, la FDA inicialmente tenía el requisito para garantizar la seguridad pero no la eficacia de los medicamentos que aprobaron, que son las llamadas enmiendas de Kefauver que surgieron como resultado de la talidomida y lo que usted trajo a la FDA fue que se amplió su mandato que se requiere para garantizar tanto la seguridad como la eficacia de los medicamentos y eso ha aumentado enormemente el costo de obtener la aprobación de los medicamentos. Yo digo que si quisieras tener un centro de rehabilitación podrías volver al estándar anterior donde la FDA tenía que certificar la seguridad pero no tenía que expresar un juicio sobre la eficacia. La FDA simplemente garantiza que las compañías farmacéuticas cumplan con el viejo dicho, primero no hacer daño, cierto, el nombre de esta píldora puede no cambiar su vida pero no le hará daño, por lo tanto, puede comercializarse nuevamente. Bueno. Ahora déjeme pasar a otro caso y este creo que es bastante difícil. No para un libertario, está bien, así que puedes respirar hondo. Antes de que te golpee con si quieres los derechos civiles que hicimos por los derechos civiles sí por lo que quiero decir con derechos civiles es tomar un caso crudo, el sur bajo Jim Crow en la década de 1950, pero ese fue un caso de gobierno con demasiado gobierno, incluso si pensé que el sur en esos días tenía tasas impositivas relativamente bajas, realmente no. Pero el gobierno proporcionó una separación. Fue un gobierno que impuso áreas separadas para negros y blancos, fue un gobierno que impuso la ley de que los negros tenían que sentarse en la parte trasera de los autobuses. Todas esas eran leyes gubernamentales. En ausencia de esas leyes gubernamentales eso no habría ocurrido. En otras palabras, en las ecuaciones de las leyes gubernamentales, habría tenido un desarrollo gradual, habría tenido lugar en algún lugar y no en otro trabajo y habría mirado lo que pasó en el norte, donde no había esos es posible que haya habido un derecho gubernamental, sin duda no me malinterpretan. Hay prejuicios, sin duda, y sin duda tiene efectos negativos en varias personas, pero en ausencia de las leyes en el sur, se habría derrumbado mucho más rápido y mucho antes. Eso es todo, sí. ¿Pudieras citar algún caso a favor del libertarismo? Está bien. Milton Friedman nos ha dicho por qué el papel del gobierno en nuestras vidas debería ser limitado, pero ¿qué tan limitado? Preguntémosle sobre la estructura del gobierno federal. Tengo una lista aquí de los 14 departamentos del gabinete. Ahora 14 son muchos para la televisión, así que quiero repasar la lista rápidamente y pedirme que me den el visto bueno o el pulgar hacia abajo para mantenerlos o abolirlos. Departamento de Agricultura, Bob Pollin. Desapareció. Departamento de Comercio, abolir. Desapareció. El Departamento de Defensa sigue manteniéndolo. Departamento de Educación, Apolo continúa con energía. Abolir los vínculos energéticos aceptados con el ejército. Bueno, entonces lo empujamos un poco bajo el acusado que maneja el derecho nuclear que debería usarse con plutonio y demás, queda bajo defensa, pero nosotros abolir el resto. Salud y servicios humanos. Hay algo de diversión, hay espacio para algunas actividades de salud pública para prevenir el contagio, como por ejemplo, así que los institutos nacionales de salud dicen y no, esos son en su mayoría agencias de investigación. No, esa es una cuestión de si el gobierno debería participar en la investigación financiera y la respuesta es no. Bueno, eso es complicado, es un tema muy complicado y no es una respuesta fácil con respecto a eso. Eliminará la mitad del servicio del Departamento de Salud, está bien. A medio camino vamos con destino a vivienda y desarrollo urbano. Ni siquiera me detuve en ese Departamento del Interior. Bueno, pero vivienda y desarrollo urbano ha hecho un daño enorme, Dios mío. Si piensas en la forma en que lo han hecho, destruyó partes de ciudades bajo la
Rúbrica de eliminar los barrios marginales. Jack Camp, ¿sabes? ¿Recuerdas que Martin Anderson escribió un libro sobre la excavadora federal que describe el efecto del desarrollo urbano? Se han derribado muchas más unidades de vivienda en Sakura en este nombre de viviendas públicas que se han construido. Jack Kemp ha propuesto vender a los actuales habitantes de viviendas públicas su unidad, su casa adosada, su apartamento por $1 cada uno y simplemente transferir la propiedad. Para deshacerse del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, valdría la pena hacerlo. Muy bien hecho, eso se ha ido. Departamento del Interior, su querido Servicio de Parques Nacionales, dado que el problema es que primero tiene que vender todas las tierras que posee el gobierno, pero es lo que debe hacer, pero no hay razón para que el perro del gobierno ahora posee algo así como 1/3 de toda la tierra del país. Y eso es demasiado, la han reducido a 0, ella diría que papá. Bueno, no del todo 0, deberían ser dueños de la tierra en la que los edificios gubernamentales están bien. Excelente. Departamento de Justicia, sí, sigue. Que mantienen esa mano de obra, saben que se ha ido, el Estado, manténlo, el transporte, se ha ido, el Tesoro, tienes que conservarlo. Para recaudar impuestos, está bien, recaudar impuestos a través del Departamento de Asuntos de Veteranos del Tesoro. Puedes considerar asuntos de veteranos como una forma de pagar esencialmente salarios por los servicios de aquellos que has estado en las Fuerzas Armadas, pero deberías poder deshacerte de ello, deberías comprarlo y pagar sumas globales. Eso es correcto, y simplemente deshacerte de él. Está bien, Milton Friedman, si te convierten en dictador por un día. Al día siguiente el otro no quiero que me conviertan en dictador. No lo harías. No creo en dictadores. Vale, creo que queremos lograr cambios mediante el acuerdo antes que los ciudadanos. No creo. Si no crees en todo lo que dices de esta manera, entonces te dejas llevar. Si no podemos persuadir al público de que es deseable hacer estas cosas, no tenemos derecho a imponerlas, incluso si tuviéramos el poder de hacerlo bien desde el principio. 14 departamentos reducidos a 2 o intenciones fundamentales básicas. ¿Cuál es su función fundamental si preservamos la paz? Defender el país. Proporcionar un mecanismo mediante el cual los individuos puedan adjudicar su. Ese es el departamento del Departamento de Justicia de Jeff. Proteger a los individuos de ser coaccionados por otros individuos. La disfunción policial en este momento es tanto el gobierno central como mis gobiernos estatales y locales. La función policial es principalmente de derecha local y central y, en mi opinión, esas son las funciones fundamentales del gobierno. Milton Friedman. Muchas gracias, Dr. Friedman. Cree en un gobierno limitado, un gobierno muy limitado. Si entiendo sus principios correctamente, diría que la elección de usar un casco de motocicleta no debería ser entre yo y el gobierno estatal en Sacramento, sino entre yo y, si es que alguien, es mejor que mi compañía de seguros se quede con él. Esas primas reducidas. Soy Peter Robinson, gracias por acompañarnos. Para obtener más información, visite nuestras páginas de inicio en www.stanford. Para obtener más información, visite nuestras páginas de inicio en www.stanford.